Bienvenidos a InfoRedes. Aquí está la mejor información del momento. Mucha atención a esto. La guerra en Ucrania cumple este martes 265 días desde el inicio de la invasión. La campaña militar rusa ha entrado en una nueva fase con el repliegue del ejército en la región de Jersón, su mayor derrota desde que en febrero pasado irrumpió en el territorio ucraniano y que el gobierno de Ucrania considera solo un anticipo del descalabro de los planes de Moscú. Rusia ha vuelto este martes a bombardear Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles de crucero, tan solo horas después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, planteara una serie de condiciones para la paz en un mensaje dirigido al G20. En el ataque a Kiev ha muerto al menos una persona y la situación energética es crítica en todo el país, según la presidencia. La Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución que dice que Rusia debe rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional en Ucrania y pagar reparaciones al país vecino por los daños causados en la guerra. El presidente chino, Xi Jinping, hablando de Ucrania con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su reunión el lunes en Indonesia, ha señalado que no se pueden utilizar las armas nucleares y no se pueden librar guerras nucleares. Según una declaración del ministro de Asuntos Exteriores chino. Los líderes del G20 comienzan la cumbre anual en Bali, uno de los encuentros más tensos del grupo por las diferencias sobre la guerra de Ucrania, con la expectativa de que, al contrario de lo previsto, se logre un documento consensuado. Todos los líderes del grupo, con excepción de los dirigentes de Rusia, Brasil y México, que enviaron a sus ministros de Exteriores, participan desde este martes y hasta el miércoles en unas sesiones en las que se espera que la invasión rusa de Ucrania acapare gran parte de la atención. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, inspeccionará 4 emplazamientos nucleares a petición del gobierno de Ucrania, entre las que se encuentra la central nuclear de Chernóbil, en aras de verificar el buen estado de los mismos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha afirmado que los miembros del G20 han cerrado un borrador de declaración conjunta que va en la dirección correcta para condenar la invasión rusa de Ucrania pese a las diferentes posturas entre sus miembros. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que está convencido de que es el momento en el que la destructiva guerra de Rusia debe y puede ser parada, en una intervención por videoconferencia en la cumbre de líderes del G20. Una mayoría de los países miembros del G20 condena con firmeza la guerra en Ucrania y destaca sus devastadoras consecuencias humanas y para la economía global, según el borrador de la declaración conjunta, cuya aprobación está prevista en la cumbre que se celebra en Bali. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha anunciado un nuevo contrato para la construcción de 5 fragatas y ha señalado que las acciones de Rusia nos ponen a todos en riesgo en referencia a la guerra iniciada por Moscú en Ucrania. Sunak, que ya adelantó que propondrá en el G20 un plan de 5 puntos para combatir conjuntamente la crisis económica causada en buena medida por la guerra rusa en Ucrania, ha reiterado su rechazo al ataque militar de Rusia y señaló que el comportamiento del presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene cabida en el bloque. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha urgido a los líderes del G20 reunidos en Indonesia a adoptar un plan para detener la guerra en Ucrania y ha propuesto para ello aplicar una fórmula de 10 puntos para la paz. No permitiremos que Rusia espere y construya sus fuerzas, ha dicho a través de un mensaje de vídeo ante los líderes del G20 reunidos en la isla de Bali, según una copia de su discurso a la que ha tenido acceso Reuters. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido en la cumbre de líderes del G20 y en presencia del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la retirada inmediata de Rusia de Ucrania y el fin de la guerra. En su intervención en la primera jornada de la cumbre, Sánchez ha iniciado sus palabras destacando que el G20 se ve directamente afectado por primera vez por la guerra porque uno de sus miembros, Rusia, está librando una brutal e injustificada guerra de agresión contra Ucrania. Unas palabras que ha escuchado en la sala el ministro de Exteriores ruso, encargado de representar a su país después de que se comunicara que no asistiría el presidente de Rusia. El jefe del Ejecutivo español ha pedido a los líderes del G20 no usar la guerra en Ucrania como un pretexto para retroceder en los compromisos de descarbonización y ha insistido en que la salida a la crisis energética pasa por acelerar la transición ecológica y el despliegue de las energías renovables. Si no logramos reducir las emisiones más rápido, terminaremos gastando mucho más o incluso nos quedaremos sin tiempo. Así que debemos actuar ahora.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha instado a los líderes del G20 a conseguir cuanto antes un camino para el cese al fuego en Ucrania, para así poner fin a los estragos causados en el mundo, que afectan especialmente a las poblaciones con menos privilegios. Sin recursos para asumir los costos de una guerra. Las cadenas de suministro globales están en ruinas. Hay una crisis de lo esencial, de los bienes de primera necesidad en todo el mundo. El desafío para los ciudadanos pobres de todos los países es más severo, ha dicho en su intervención en la sesión sobre seguridad energética y alimentaria del G20. La estrecha cooperación entre Francia y China es clave para superar las consecuencias de la guerra en Ucrania, que va más allá de las fronteras europeas, ha señalado el presidente francés, Emmanuel Macron, en un tuit después de un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping. Poner fin a la escalada y afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania, apoyar a las economías más vulnerables, descarbonizar nuestras economías y actuar para proteger la biodiversidad, Francia y China están determinadas. La elección de esta área de Enichesk como centro de coordinación sugiere las prioridades y preocupaciones de los comandantes rusos a medida que consolidan sus defensas en el sur de Ucrania. Está bien posicionada para coordinar acciones contra posibles amenazas ucranianas, tanto desde la ciudad de Jersón en el oeste, como vía Melitopol hasta el noreste, y para recibir refuerzos de Crimea, agrega el informe de inteligencia británico. Sobre todo, según dice a continuación, está fuera del alcance de los sistemas de artillería ucranianos que han causado graves daños en los puestos de mando de campo rusos. España considera que la cumbre de líderes del G20 que se está celebrando en la isla indonesia de Bali está evidenciando el diálogo de la comunidad internacional en favor de la paz frente a la irrealidad de Rusia para justificar la invasión de Ucrania. Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, quien acompaña al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en este foro marcado por la guerra de Ucrania. Álvarez, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que la primera sesión de la cumbre ha transcurrido de acuerdo con lo previsto a la hora de exponer las visiones en torno a la guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que la declaración de Volodymyr Zelensky de que no habrá acuerdo Minsk III para poner fin a los combates en Ucrania, confirma que Kiev no está interesada en mantener conversaciones de paz con Moscú, según recoge la agencia de noticias RIA Novosti. Mikhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, asegura en Twitter que Rusia debe ser derrotada y transformarse políticamente. No hay que tener miedo a la verdad. Rusia no puede continuar existiendo en su actual forma y con sus élites gobernantes. Rusia debe perder, ser castigada por negar la ley internacional y pasar por una transformación política. Cuanto antes entienda esto todo el mundo, menos víctimas habrá.